Muy buenas, ¿qué? Filosofando mucho, eso espero. Bueno, ahora vamos a hacer una serie de pequeños vídeos, unas cápsulas, apenas unos minutos, para hacer un recorrido por el pensamiento de los autores que van a ir a selectividad, al menos los principales de ellos. Por supuesto, os recomiendo que primero los apuntes de vuestros profesores, segundo, que veáis algunos de los vídeos míos que va a hablar en más extensión del pensamiento del autor, pero bueno, esto como un mero repaso antes del examen, yo creo que va a ir muy bien. Bueno, vamos a ir empezando. Primero el contexto, y es que Friedrich Nietzsche va a nacer en el año 1844 en la ciudad de Röcken, Alemania, y morirá en el año 1900 en la ciudad de Weimar, también en Alemania. Muy pronto, apenas con 9 años de edad, su padre, que era pastor protestante, va a morir y va a ser educado tanto por su abuela como por su madre como por su hermana. O sea, va a estar rodeado de mujeres, lo cual va a influir en su pensamiento y más concretamente o más específicamente su hermana, que va a formar una parte primordial en su vida, como veremos posteriormente. Su pensamiento va a estar muy influido por autores como Heráclito de Éfeso, ese pensador griego que entendía que todo estaba en continuo movimiento. También por Schopenhauer, aquel que entiende que el universo es una fuerza ciega que va sin rumbo. Al decir ciega es que no está persiguiendo ningún fin teleológico, es decir, no hay ningún plan, ni proyecto, ni orden, ni nada de nada. También va a estar muy influido por Charles Darwin y su idea de la evolución, como veremos posteriormente cuando hablemos del superhombre. Y finalmente por Richard Wagner, un músico, un compositor alemán que va a ser muy importante en su vida, aunque luego acabará discutiendo y peleándose, bueno, acabará rompiendo sus relaciones con él. Estudiará primero teología en la ciudad de Bonn, pero luego se irá a estudiar filología, ahora sí, ahora lo he dicho bien, a la ciudad de Leipzig, donde acabará doctorándose. Bueno, pues va a escribir en forma de aforismos. No voy a ir ahora hablando de sus libros más importantes porque a medida que vayan surgiendo las explicaciones voy a ir diciendo dónde aparecen estas teorías o en qué libros aparecen estas teorías. Nietzsche es el autor que podemos denominar como antimetafísico. ¿Esto qué significa? Bueno, pues lo que significa es lo siguiente. Va a ser un autor que va a ir en contracorriente, va a romper con la tradición, va a entender que la tradición es algo aburrido y totalmente carente de sentido. Es un autor innovador. Como él dice, él va a ser el filósofo del martillo, él va a filosofar con el martillo y va a ser dinamita, lo va a destrozar absolutamente todo. Eso lo podemos encontrar en sus libros El Exe Homo, que es una especie de autobiografía, y en El crepúsculo de los ídolos. Para que nos hagamos una idea, va a ser pues como un Van Gogh en la pintura o un Oscar Wilde en la literatura. Él va a decirnos que la filosofía tradicional, la metafísica que se ha ido haciendo hasta ahora, es la filosofía del error. Es una filosofía que ha intentado categorizar el mundo, es decir, dotarlo de sentido, lo cual a su vez podemos decir que carece totalmente de sentido porque el universo es una fuerza ciega que no se puede categorizar. Al categorizar, es decir, al conceptualizar, al intentar poner nombres y categorías y ordenar, es decir, poner la razón en algo que es irracional, mejor dicho, va a ser imposible. Y lo que vamos a producir son momias, es decir, estas esculturas egipcias que están mirando al infinito y no muestran vida ni movimiento alguno. De hecho, su filosofía se va a denominar vitalismo porque va a estar centrada en el concepto de la vida. Y es que, como en su libro El nacimiento de la tragedia, que es su tesis doctoral, es decir, su primera obra, nos dice que va a haber un enfrentamiento entre dos grandes fuerzas, que son Apolo y Dionisio. Y ahora es cuando hay un enfrentamiento, pero realmente este enfrentamiento no puede existir. Lo que tiene que haber es un equilibrio entre ambas fuerzas. ¿Cuándo ha empezado a producirse el enfrentamiento? ¿Cuándo ha empezado la cultura del error? Ha empezado con Sócrates y con Platón. Sócrates y Platón han sido los autores que han impulsado el concepto de razón. Y es que podemos decir que si el ser humano está dividido en dos partes o en dos naturalezas, la racional y la instintiva va a estar marcada pues por eso, por la pasión, la oscuridad, el desorden, el caos, la fuerza, el arrebatamiento. Esto va a ser Apolo. Por contra, Dionisio va a ser el orden, el equilibrio, la mesura, la lógica, la razón, la claridad. Todo eso va a ser Apolo. ¿Qué ocurre? Que Sócrates y Platón, al hablar de otra realidad, ya sean en definiciones o en el concepto de idea,
van a entender que este mundo es falso y que el otro mundo es verdadero. Y la única forma de acceder a ese otro mundo es la razón. Y que el ser humano debe ser racional y dominar a sus pasiones y sus instintos. ¿Qué es lo que han conseguido? Que Apolo pise a Dionisio y se lo cargue. Entonces estamos viviendo una vida inauténtica. Y esta vida inauténtica se ha ido arrastrando más y más porque la evolución de Platón ha sido el judeocristianismo. Por lo tanto, llevamos miles de años, generaciones y generaciones viviendo una vida equivocada, una vida basada en unos valores que están guiados o pensados para un más allá y no para un más acá. Entonces, podemos decir que Sócrates ha producido una inversión de valores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Recuperar esos valores. Pero no se trata de que Dionisio domine ahora, porque Dionisio es el instinto. Si solo fuéramos instinto acabaríamos muriendo. Necesitamos también orden y mesura. De ahí la necesidad de equilibrio entre esas dos fuerzas. Y eso es lo que nos dice Nietzsche. Para vivir de un modo equilibrado necesitamos el orden en esas dos pasiones que tiene el ser humano. En su obra La genealogía de la moral, lo que Nietzsche nos dice es que esta inversión de valores que ha causado o que ha venido provocada por Sócrates y que ha sido heredada por el judeocristianismo es el nacimiento de las religiones. Y es que antes, como nos dice en este libro, cuando analiza el concepto de bien y mal, lo que habían eran soldados, eran guerreros, y estaba la moral de los señores, una moral que abrazaba la vida, el honor, la fuerza, la valentía, el arrojo. Todo eso eran valores que estaban bien vistos. Pero ¿qué ocurre? Que ahora va a llegar la casta sacerdotal inventando las religiones. Y es que las religiones surgen por miedo al vacío, a la angustia, al ¿qué habrá después de la muerte? Y es que, en el fondo, estas personas pensaban que no había absolutamente nada. Por eso van a inventarse el concepto de religión, van a inventarse el concepto de una vida más allá de esta vida y de unos valores universales y de unas categorías que se escapan a este mundo y que intentan encerrar a este mundo, intentan darle sentido a este mundo, lo cual es imposible. Por lo tanto, podemos entender que las religiones nacen del miedo, pero es que el remedio para Nietzsche va a ser peor que la enfermedad. Tenemos que aprender a afrontar la finitud y no por ello tenemos que inventarnos la infinitud. Básicamente lo que nos está diciendo es eso. Y es que ahora, como iba hablando de dos morales, con la religión van a surgir la casta sacerdotal que va a engañar a los guerreros, y lo que va a hacer es que estos guerreros ahora empiecen a valorar, no solo estos guerreros, sino la sociedad en general empieza a valorar otros conceptos, otras propiedades o características o valores como son la humildad, la generosidad, el arrojo, la ayuda, la solidaridad, y que los otros valores se vayan perdiendo. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con dos morales, la moral del señor y la moral del esclavo, y la que está prevaleciendo ahora mismo es la moral del esclavo. Tenemos que recordar las palabras de la Biblia: los pobres de espíritu serán los que hereden el reino de los cielos. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche nos va a decir que el destino de Europa va a estar marcado por una nueva condición o una nueva forma de relacionarse con el mundo, que va a ser el nihilismo. Y es que el nihilismo, más que una corriente de pensamiento, más que una moda, va a ser el paso evolutivo natural de Occidente. Si hacemos un breve recorrido por la historia de la religión occidental, podemos entender que primero, tomando el concepto de numen como idea de lo sagrado, el numen, este elemento sagrado, primero estaba en la naturaleza, en las sociedades primitivas. Después, cuando ya empezamos a dominar la naturaleza, este numen va a pasar o va a transfigurarse y va a antropomorfizarse, vaya palabrita, en la figura de distintos dioses, y van a surgir los politeísmos, con Grecia, Roma, por ejemplo, Egipto, Mesopotamia. Después, a medida que la sociedad vaya avanzando, todos estos dioses con sus atributos propios se van a transfigurar en una única persona, y van a surgir las religiones monoteístas o religiones de libro o religiones abrahámicas, llamémosla como la queremos llamar: Islam, judaísmo y cristianismo. Y entonces, para Nietzsche, vamos a seguir un cuarto paso evolutivo que va a ser pues en el que se está viviendo ahora en este momento, que es el siglo XIX, que es con la modernidad, la desaparición natural de la religión. Y eso es lo que Nietzsche va a denominar bajo su frase Dios ha muerto. Hay un texto dentro de Así habló Zaratustra, que es El hombre loco,
en el cual se nos detalla muy claramente lo que nos quiere decir Nietzsche en esta idea. Pero Nietzsche va a ir más allá y va a analizar el concepto de nihilismo y va a decir que vamos a pasar por tres tipos de nihilismo. Así que podemos hablar de otra evolución o al menos tres formas de entender esta muerte de Dios. El primero va a ser el nihilismo reactivo, aquellas personas que, bueno, que entienden que Dios ha muerto pero que siguen necesitando a Dios y se inventan a otro Dios, podríamos decirlo así. Es decir, los Reyes Magos no existen, pero voy a inventar a Papá Noel porque necesito mis regalos. Después vamos a tener el nihilismo pasivo, aquel que entiende que Dios ha muerto y que no puede haber otro Dios que lo reemplace porque ese era un lugar único y exclusivo para él, y entonces lo único que le queda ahora mismo es, podríamos decir, que sentarse y esperar a la muerte, porque van a llevar una vida pesimista y una vida de dolor y agonía, porque podríamos decir que su brújula moral se ha roto y entonces ya están totalmente desorientados y perdidos, sin ganas de hacer absolutamente nada. Y finalmente podríamos hablar de un tercer momento, mejor dicho, un tercer tipo de nihilismo, que es este nihilismo activo, aquel que lo que va a hacer es decir, vale, Dios ha muerto, me parece genial, pero yo necesito unos valores, pero no unos valores basados en otro mundo, en otra existencia, en otra realidad, en seres superiores ni nada de nada, no. Yo tengo que crear unos valores basados únicamente en este mundo y en esta vida. De ahí que su filosofía sea el vitalismo. Por lo tanto, podemos decir que solo puedo hablar de lo que hay en el punto A, que es cuando nazco, y en el punto B, que es cuando muero. Eso es lo único que hay. Y mis valores y mi existencia tienen que estar basadas en esa idea. Por lo tanto, ya no voy a crear conceptos como el pecado, por ejemplo, o alma, o inmortalidad, o resurrección, o Dios. Eso ya no va a tener sentido para mí. Mi filosofía va a ser una filosofía basada en este mundo y en esta realidad. De hecho, tengo que amar el mundo, tengo que amar las decisiones que yo tomo y la vida que yo estoy siguiendo. Tengo que ser coherente con mis actos. De hecho, va a plantear el concepto de la existencia del mito del eterno retorno, que, ojo, es un mito. Nietzsche no va a creer en la reencarnación, ¿vale? Iría totalmente en contra de sus ideas. Pero Nietzsche lo que dice es que tenemos que amar tanto esta vida que todas las decisiones que tomemos pueden repetirse una y otra vez en la eternidad. Por lo tanto, yo tengo que ser sumamente responsable de las decisiones que tomo, y es por ello que no puedo arrepentirme de las decisiones que he tomado. Podemos decir que todas mis decisiones van a tener eco en la eternidad. Finalmente, estas personas que practican este tipo de nihilismo y que son capaces de crear unos valores en este mundo, van a ser aquellos que van a tener una cosa que se va a denominar voluntad de poder, que tristemente Nietzsche no va a desarrollar mucho, pero bueno, sí podemos entender básicamente que es ese concepto de ser, podemos decir, oye, soberbio y por qué no, y orgulloso, lo cual no significa que tenga que ser arrogante. Yo tengo que estar orgulloso de mis decisiones y dejarme guiar por mis ideas. Pero también admitir que soy capaz de equivocarme y que soy humano y que, oye, lo que yo decida sí puede ser importante para mí, pero no tiene que ser una ley escrita en piedra. Eso sería soberbia, eso sería arrogancia, mejor dicho. Por lo tanto, Nietzsche puede hablar de estos superhombres o supermujeres, que será el último concepto que voy a desarrollar ahora, que van a tener esta voluntad de poder, que van a tener este amor fati, van a superar el concepto del eterno retorno y van a desarrollar, bueno, y van a amar, ¿no?, esta vida, como hemos dicho. Bueno, vámonos ya al último punto, al punto de esta evolución tan famosa que seguro que tenéis en mente, de los 3 estadios evolutivos del ser humano. Y es que tenemos que volver a retomar esta idea. Una de las mayores influencias que va a tener Nietzsche y todos los autores del siglo XIX es el concepto de evolución de Charles Darwin. Por lo tanto, es normal que hable de él. La primera de las transformaciones va a ser el camello. El camello va a representar el peso de la tradición judeocristiana. Es un animal de carga, es un animal de trabajo que se le da con el látigo para moverlo en cualquier dirección que quiera, y se le va cargando y para cuando su amo quiere y continúa andando cuando su amo quiere que continúe andando. Por lo tanto, de este camello vamos a pasar a un segundo paso, que va a ser el león. El león significa la fuerza bruta, ese instinto que tiene que acabar con todo, es la autoafirmación de la persona. Pero claro, hemos destruido, ahora se trata de construir. Hemos estado hablando a lo largo de este vídeo de esa transvaloración, de ese volver a amar a la vida, ese equilibrio entre Apolo y Dionisio, en volver a restaurarlo. Y esta
última fase, el niño, va a significar esa culminación de esa transvaloración de valores, qué complicado, qué complicadito, y de esa restauración de este equilibrio perdido. Aquí vamos a crear unos valores que van a afirmar la vida y que van a amar la vida sobre todas las cosas. Ese es el pensamiento de Nietzsche. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, espero que os sirva y que sea de mucha utilidad esta pequeña píldora, pero recordad, usad vuestros apuntes, que esto solo sea una ayuda, ¿vale? Que me he dejado muchas cosas en el tintero, pero yo creo que ha sido un repaso muy rapidito para darle caña antes del examen y tener las cosas frescas. Bueno, pues si os ha ayudado, dejadlo en los comentarios y nada, mucha suerte. Hasta luego.